instantes miren a este señor. ¿Es el hombre del día? Tal vez es el hombre del día. Así parece, Mauro. Así es. José Luis Espert, que hoy temprano, a través de su red social de Twitter, mirá lo que decía, mirá lo que decía. Pruebas al canto. Se viene la tercera reestructuración de deuda en 30 años. Una en promedio por década. Antes fue en los 90 el plan Brady, ¿se acuerdan? Sí, Y en la Nicolás década Brady. ganada con Néstor. Bueno, en un ratito, José Luis Espert nos va a contar en detalle de qué va esto que el gobierno presentó como una celebración prácticamente. ¿Qué hay detrás de esto que se está gestando en materia de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Plan Brady, Nestorazo, y ahora esta reestructuración, la tercera en 30 años, en 3 décadas. Una por década, prácticamente. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Hoy hablaba con Guillermo Moreno en la radio y me decía Guillermo Moreno, mirá, que a mí me ponga un sello el Fondo Monetario que dice que soy insolvente como país, no me puede causar gracia. No me puede hacer sentir bien. De ninguna manera. Aunque tal vez esa insolvencia nos pueda servir para una negociación. Nos está escuchando, creo, así es Nacho, ¿no? José Luis Espert, desde allí con el móvil de Crónica HD. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, hola. Yo te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por recibirnos en su casa. José Luis, ¿qué opinión le merece esta reestructuración? Bueno, la verdad que en detalle, sobre la reestructuración no se sabe absolutamente nada. Se sabe algo que ya ocurrió antes, después que Argentina entró en la peor crisis de su historia en el 2001, fruto de un proceso de endeudamiento también frenético como el de los 90, donde el Fondo Monetario de hace décadas ya dejó de ser un defensor de los acreedores de los países, sino que pasó a estar de acuerdo en determinadas circunstancias a que los países hicieran quita sobre su deuda. Esto no es tan novedoso. Y en segundo lugar, por otro lado, es en alguna medida obvio, ¿no? Cuanto más quitas se le hagan a los acreedores privados de Argentina, más chance tiene el fondo de cobrar la enormidad que prestó la Argentina durante la gestión Macri sin exigirle tanto ajuste para Argentina, ¿no? Esto es un juego de macero, digamos, en algún lugar. Plata que hay para pagar a los privados, no hay para pagarle al fondo y viceversa. Cuanto más quitas se le haga a los privados, el fondo propio tiene más chance de cobrar sin tanto ajuste. Por eso yo te diría, esto no es ni inesperado, y en algún lugar está casi obvio, pero no se puede opinar todavía con mucha precisión porque no sabe cuál va a ser la propuesta Ahora, de la Argentina. Sí. Yo diría, es algo esperable, es algo obvio, y por otro lado también diría, cuidado que el fondo le dijo a Argentina, además de que los acreedores privados van a tener que soportar una quita, que arregle rápido con los acreedores privados, con lo cual también le puso un límite cuánta quita Argentina le puede poner, porque obviamente si Argentina debe hacer una quita enorme sobre su deuda, no va a acordar tan rápido con los acreedores, ahora, como el fondo ha pedido. Espert, ¿tiene alguna lectura particular o cómo viene viendo el proceder, el trabajo a diario de Guzmán? Miguel Guzmán es un economista al servicio de los intereses y las ideas de un gobierno que afortunadamente y contrariando el miedo que el macrismo sembró durante la campaña, esto no ha sido Venezuela desde el primer día. En Argentina nunca digas nunca, tuvo que ocurrir, pero al menos Alberto Fernández en sus pasos se parece un intento de un socialismo medio europeo que Venezuela. Por otro lado, yo le diría, las ideas de Alberto Fernández, de ninguna manera Argentina va a lograr despegar, así es que todavía estamos con inflación altísima, que puede bajar algo por el atraso de tarifas, y eso ya sabemos que tiene patas cortas, la economía sigue en recesión, con cepo cambiario, el default de la deuda se ha profundizado, todas cosas que ya Argentina pasó en las últimas décadas, puedo decir medio siglo, y Argentina no la ha pasado bien estas cosas en el último medio siglo. Espert, hay un tema central. Usted tuiteó hoy que esta es la tercera reestructuración de deuda en un plazo bastante chico para la historia argentina, menos de 50 años, pero quizás la lectura que uno podría hacer es que las 3 reestructuraciones de deuda que se hicieron en la Argentina fueron
porque hubo ministros, y permítame que se lo diga, ministros que estaban más cerca del pensamiento liberal, Martínez Dios, que quintuplicó la deuda, Domingo Felipe Cavallo, que también la duplicó, y la actual administración de Mauricio Macri, que la hizo crecer un 40%, y que lo que los terminan pagando o reestructurando esas deudas son los gobiernos de otro signo político. ¿No le parece que hay algo de verdad en esto? No, es absolutamente falso. Martínez Dios no tiene nada. Que haya bajado un poco los aranceles a la importación, de ninguna manera puede calificarse a eso como un plan liberal. Es una medida liberal bajar un poco los aranceles, sí. Ahora, un plan liberal, nada que ver. Durante los 90 hubo muchas medidas de tinte liberal, sí, por supuesto. Ahora, yo quisiera que me conecte usted la apertura económica o la privatización de empresas públicas con el default de la deuda de 2001. Yo le diría, no hay ninguna manera de conectarnos. El default se produce porque usted acumula mucha deuda. Y si acumuló mucha deuda es porque acumuló mucho déficit fiscal durante mucho tiempo. Con una recaudación positiva que no para de crecer y que está asfixiando al sector privado, el único motivo por el cual Argentina termina defaulteando sistemáticamente su deuda es porque políticos que sancionan los presupuestos estos 2 años no paran de aumentar el gasto público. Macri liberal, Macri hizo todo el decálogo kirchnerista, retención en las exportaciones, al final terminó congelando tarifas, terminó defaulteando la deuda también. No, mire, usted cuando defaultea la deuda, eso no tiene energía. El default de la deuda son por políticas fiscales irresponsables. Y las políticas fiscales irresponsables, lamentablemente en Argentina, no tienen signo ideológico, es una corporación política, medio de psicópata ya, le hace que la gente, ellos no pueden bajar el gasto público, el sector privado se desangra pagando impuestos, no hay ningún comerciante que no se esté fundiendo con esta presión impositiva, o empresario, o industrial, o monotributista, o un asalariado. El sector privado, la gente de a pie, la gente de trabajo, la está pasando muy mal con esta presión impositiva, y sin embargo, Argentina vive en una situación cercana al default, cosa que es récord en la historia mundial. No hay país que a lo largo de 30 años de manera consecutiva haya defaulteado una vez seguida en cada década. No, y le quería preguntar si esos ministros de Economía para usted no fueron liberales, básicamente, ¿quién fue liberal en la Argentina? Porque los liberales siempre dicen que el otro no fue liberal. Martínez Dios, Cavallo, bueno, Duhovne, etc. ¿Quién fue liberal en la Argentina? Digo porque usted es un hombre que se identifica liberal. Mire, yo le diría, en Argentina lamentablemente hay una cultura falsa, pero esa cultura, y que los gobiernos nos hacen creer que asumen con beneficio de inventario, cuando en realidad los gobiernos asumen sin beneficio de inventario. Usted, si se propone para hacer política, si se propone para hacer gobierno, usted tiene que saber que heredó una cosa anterior gobierno que va a tener que solucionar. Y acá todos viven horrorizados acerca de lo que heredan del anterior. Yo diría, la última vez que en Argentina hubo un proceso económico largo y liberal, pero ¿qué liberal? Yo le diría, muy conectado con una sociedad de mérito, de esfuerzo y valores, fue cuando Argentina tuvo cerca de 30 años de crecimiento económico sostenido entre fines del siglo XIX y principios del XX, que hizo que Argentina, a principios del siglo XX, fuera de las naciones más ricas del mundo. Mire, la decadencia argentina, yo diría, prácticamente se puede decir que tiene signo ideológico, definiendo como signo ideológico liberal o no liberal. La decadencia argentina viene de hace casi un siglo, tiene que ver con que se ha montado un sistema que devora a la gente de trabajo, a la gente de esfuerzo, al comerciante, al industrial, a los chicos que están detrás de cámara, a ustedes también. Un sistema que nos revienta impuestos, a devaluaciones, cada tanto nos roban la empresa, el salario, las jubilaciones, como este gobierno ha hecho ahora. Es un sistema que no tiene signo ideológico. Con 3 corporaciones, yo las identifico en mi libro La Argentina Devorada. Una es la corporación sindical, otra es la corporación política y otra es la corporación de los empresarios prebendarios que le hacen creer a la gente que siempre necesitan del pasta para poder producir, cuando es absolutamente falso. Clarísimo. No, que le venden a la gente todo más caro afuera. Por eso la gente que puede cruza el charco y se va algo más barato. Clarísimo, como siempre, José Luis. Gracias por recibirnos en su casa. Un gusto tenerlo en nuestro programa y ya lo convocaremos nuevamente
alguno de estos días aquí invitado a nuestro piso de Solo Periodismo. Abrazo grande.